En la clase de hoy vamos a hablar sobre el lenguaje y la comunicación. Vamos a definir qué es el lenguaje, vamos a discutir el origen del lenguaje en el ser humano, la diversidad lingüística que tenemos las personas alrededor del mundo y vamos a observar la relación entre lenguaje y cultura y también entre el lenguaje y las relaciones sociales. Bueno, ¿qué es el lenguaje? El lenguaje es una característica única del ser humano. Habíamos dicho hace 2 semanas que la cultura era una característica o es una característica única del ser humano y el lenguaje es considerada uno de los aspectos más importantes de la cultura, por lo tanto también es un aspecto único del ser humano. El lenguaje es una forma de comunicación, como dije, distintiva del ser humano que es necesaria para la cultura. ¿Okay? Sin lenguaje no hubiera cultura. La comunicación entonces es algo más amplio, es una forma de interacción donde se transmite un mensaje. Y hay muchas formas de comunicarse que no requieren del lenguaje en sí. El lenguaje oral, hablar o usar el lenguaje de señas, en el caso de una persona que no pueda usar el aparato vocal para hablar, es por supuesto una forma de comunicación, pero también nos comunicamos con nuestro cuerpo, con los gestos que hacemos en la cara, gestos de la mano. Bueno, hoy en día incluso nos comunicamos usando emojis, ¿no? Para representar sentimientos cuando enviamos un mensaje de texto. Y como la comunicación es algo más amplio que el lenguaje, incluye la comunicación animal. Por lo tanto, muchos animales consideramos que tienen comunicación, pero no tienen lenguaje. Las abejas, por ejemplo, sabemos que se comunican a través de danzas. Ellas hacen una danza, están volando enfrente de las otras abejas y con eso ellas comunican, por ejemplo, las rutas a un lugar donde hay flores. Las arañas se comunican a través de las feromonas. Todos hemos visto una fila de hormigas, perdón, no son arañas, una fila de hormigas y ellas se siguen unas a las otras porque huelen la presencia de la hormiga que está adelante. Los delfines, las ballenas, muchos otros animales se comunican, por ejemplo, con sonidos vocales, ¿no? Vocalizaciones de sonidos. Y todo esto son formas de transmitir un mensaje dentro de la especie, pero no lo consideramos lenguaje propiamente. Siempre está la pregunta de qué pasa con los animales más cercanos evolutivamente al ser humano. Bueno, nosotros sabemos que los otros primates emplean sistemas vocales de comunicación, ¿no? Se comunican haciendo sonidos de la garganta a la boca, pero no es lenguaje igual que el del ser humano. Primero, porque son sonidos muy limitados. El ser humano tiene un rango más amplio de sonidos que podemos hacer con nuestro aparato oral. Y, muy importante, responden a estímulos específicos. Entonces, los primates tendrán algún sonido que emiten si intuyen que hay peligro o para comunicar alguna otra cosa, un peligro, una comida, la presencia de otro animal, etc. Pero es muy limitado. Hay una excepción, que es esta gorila que está aquí. Coco se murió recientemente, pero por muchas décadas Coco fue famosa porque es una gorila que fue entrenada por esta antropóloga Penny y Coco aprendió a usar el lenguaje de señas, pero aún así no se considera que Coco usaba el lenguaje de la misma forma que el ser humano porque no había transmisión cultural, ¿no? Coco necesitó de la intervención de un ser humano para aprender un poco el lenguaje humano de forma limitada y Coco no tenía la capacidad de enseñárselo al resto de su especie. Bueno, entonces, ¿por qué sigo diciendo que no todo tipo de comunicación es considerada lenguaje?
Para empezar, el lenguaje es simbólico. Si recordamos la definición de un símbolo era algo que representa otra cosa. Si yo les pregunto a ustedes qué ven en esta foto, van a decir un perro. Y es cierto. Pero personas en países de habla inglesa me van a decir, eso es un dog o un chien en Francia, inu en Japón, sobaca en Rusia, kukur, cho, etcétera, ¿no? ¿Por qué el lenguaje es simbólico? Bueno, porque ninguna de estas palabras está asociada intrínsecamente con este animal. Son palabras que personas en diferentes comunidades culturales decidieron van a representar simbólicamente este animal. Otra característica muy importante del lenguaje específicamente es que permite la productividad. La productividad se refiere a la habilidad de crear nuevas expresiones que los demás puedan comprender. Si yo les digo, por ejemplo, anoche me comí un hot dog mientras leía este libro, eso es una oración que yo nunca he dicho en mi vida. Nunca en mi vida he dicho yo esa oración. Y aparte no es cierto, yo no hice eso anoche. Pero todos entienden y se pueden imaginar lo que yo quise decir. Esa es la productividad del lenguaje. Ahora, Coco demostró un poquito la habilidad de la productividad, porque en algún momento de su vida le regalaron un anillo y ella no sabía la palabra para anillo en lenguaje de señas y ella lo llamó una pulsera de dedo, ¿no? Ella inventó una expresión nueva para referirse a algo y todos los humanos entendieron que ella quiso decir lo que nosotros llamamos un anillo. Otra característica muy importante del lenguaje es que permite el desplazamiento. El desplazamiento es la habilidad que tenemos las personas de referirnos a cosas o eventos que no están presentes. Pueden estar en el pasado, pueden estar en el futuro, pueden estar geográficamente distantes y también podemos referirnos a eventos o cosas hipotéticas. Por ejemplo, como ser humano podemos decir, mañana podemos ir a pescar en el río que está al otro lado del valle. Bueno, eso es referirse a algo que no ha sucedido, una posibilidad a futuro, y es muy útil poder discutir si esto es una decisión adaptativa o no. Podemos hablar de hipotéticos. ¿Qué pasaría si tomamos esta decisión o esta otra decisión? De nuevo, algo muy útil a la hora de comunicarnos, que es una habilidad que no tienen otras formas de comunicación. El desplazamiento, por cierto, es también lo que nos permite mentir, porque al poder referirnos a cosas que no están en el presente, las otras personas tienen que confiar o desconfiar de si estamos diciendo la verdad porque no pueden observarlo en el momento. Como tal vez podrán adivinar, Coco también demostró un poco esta habilidad de desplazamiento, porque en alguna ocasión ella mordió a Penny, su cuidadora, y 3 días después hizo unos gestos usando lenguajes de señas para expresar tristeza y remordimiento por lo que hizo en el pasado, 3 días antes. Bueno, si eso es el lenguaje, entonces, ¿cómo evolucionó el lenguaje? ¿Cuáles son algunas teorías de cómo los seres humanos llegamos a tener lenguaje? Bueno, sabemos que el lenguaje se desarrolló durante cientos de miles de años en el proceso evolutivo del ser humano. Esto no es una habilidad que adquirimos de un día para otro. Requirió cambios a nivel fisiológico en nuestro aparato vocal y también mucho contacto social. La principal teoría sobre esto, bueno, es que al igual que otros primates de hoy en día, los seres humanos utilizábamos algunas vocalizaciones, algunos sonidos, teníamos el aparato físico para tener una diversidad muy amplia de sonidos y las empezamos a combinar, ¿no? De forma que otros seres humanos lo entendían. Lo que sí sabemos es que el desarrollar el lenguaje, como les mencioné, ofreció increíbles ventajas adaptativas. Por ejemplo, el ser humano era capaz de decir, estamos enfrentando un peligro en este momento, vamos a resolver el peligro de esta forma
y cuando resolvamos el peligro, más allá en este otro lugar, vamos a poder acceder a alimentos. Eso es algo que los primates hoy en día no pueden hacer, por ejemplo. Hay otra teoría, que se enfoca en la importancia que tienen las manos para el ser humano, específicamente lo que llamamos los pulgares oponibles. La habilidad de hacer esto, de juntar el dedo pulgar con los otros dedos, se llama tener un pulgar oponible. Es algo que tenemos los primates, incluyendo los seres humanos. Y eso es muy útil porque nos permite agarrar objetos. Como pueden ver en esta ilustración, podemos tener un agarre de poder, agarrar las cosas así nos da mucha fuerza, mucho músculo detrás de eso, o un agarre de precisión con los dedos, que no tiene mucha fuerza, pero podemos hacer cosas de forma muy detallada. Entonces hay otra teoría que sugiere que tal vez los seres humanos nos comunicábamos con gestos manuales, pero al darnos cuenta de la importancia de las manos para otras actividades productivas, empezamos a depender mayormente de nuestros sonidos vocales para comunicarnos. Bueno, ¿qué pasa entonces con los idiomas, las lenguas hoy en día? Hay una amplia diversidad lingüística en el mundo, pero está en riesgo. Esa es la lección más importante. Es amplia y es variable. Hay aproximadamente 6.000 lenguas o idiomas en el mundo actualmente. ¿Y cómo se define una lengua? Se baja en este concepto de la nunca lo puedo decir de un solo, ininteligibilidad mutua. Es decir, mientras dos personas se puedan entender, se considera que se habla el mismo idioma, así de simple. Entonces, si pensamos en el idioma español, o más precisamente el castellano, que es el que hablamos aquí, sabemos que las personas en Puerto Rico, en España, en Chile, en México, tenemos acentos diferentes. Algunas palabras o algunas cosas las llamamos de forma distinta. A veces necesitamos un tiempo para acostumbrarnos al acento de alguna persona de otro país, pero los entendemos, ¿no? En el momento en que entra alguien que no le entendemos, ahí se considera que están hablando otro idioma. El tamaño de la comunidad lingüística en el mundo varía muchísimo. Hoy en día, aproximadamente 95% de todas las personas del mundo hablan menos de 100 idiomas y 5% de la población habla miles de idiomas distintos que tienen evidentemente un número muy reducido de personas que lo hablan. Este es el problema de la extinción lingüística. Los idiomas se agrupan en familias. Lo que consideramos o llamamos una familia lingüística se compone de todos los idiomas que se derivan de un protolenguaje, es decir, de un lenguaje más antiguo que hablaba un grupo de personas que con el tiempo y con el movimiento de las personas por el espacio geográfico de todo el planeta se fue expandiendo y evolucionando en idiomas hijos, ¿no? Que fueron derivándose de ese idioma más antiguo. Un ejemplo, el español, el idioma español, pertenece a lo que se llama la familia indoeuropea. Hace unos 5.000 años antes de Cristo, ¿no? Había un idioma que hablaban las personas que llamamos hoy en día indoeuropeo, el lenguaje, y con la migración de esas personas fueron poblando partes de lo que hoy se considera el Medio Oriente y Europa. Este idioma se fue expandiendo y fue cambiando, ¿no? De ahí nació una subfamilia báltica eslávica y de aquí nacieron varios idiomas que se hablan hoy en día. El ruso, el ucraniano, el polaco, el checo, el búlgaro, lituano, letonio, etc. Por otra parte, se estableció la subfamilia indo-iraní y de ahí salen varios idiomas de lo que es hoy en día el país de Irán en el Medio Oriente y también de algunas partes de la India. Salió una subfamilia germánica, de ahí nacieron los idiomas actuales de inglés, alemán, sueco, etc. Y por supuesto aquí, de la subfamilia romana, nacieron lo que se llaman hoy las lenguas romances, el español, el francés, el italiano, el portugués, catalán, rumano, etc.
Y esta es solamente una familia lingüística. Hay muchas otras en el mundo. Por ejemplo, la familia lingüística que se deriva del afroasiático. De ahí, de este protolenguaje, salieron un montón de idiomas contemporáneos, como el egipcio, muchos idiomas del norte de África, el que se hablan en Libia, que se hablan en el norte de países como Nigeria, en algunas otras partes de África y en algunas otras partes del Medio Oriente. Y así, de esta forma, hay familias lingüísticas para todo el resto del mundo. Bueno, ¿cuál es entonces la relación entre el lenguaje y la cultura? Bueno, ya sabemos que el lenguaje fue clave para el desarrollo de la cultura del ser humano, pero hay otras relaciones. Por ejemplo, sabemos que los lenguajes reflejan lo que llamamos un énfasis cultural, es decir, que el vocabulario de un idioma enfatiza conceptos que son importantes en esa cultura. Les voy a dar dos ejemplos. Los Nuer, el grupo étnico Nuer que habita el sur de Sudán, en su idioma tienen muchísimas palabras para referirse a las vacas. Tienen mucho vocabulario para describir tipos de vacas y todo lo relacionado con las vacas. ¿Por qué? Porque, como vamos a ver más adelante, esto es un tipo de sociedad donde las vacas son clave para la supervivencia alimenticia y económica de estas poblaciones. Si hay algo, un animal en este caso, del cual la existencia de tu grupo social depende, vas a tener mucho vocabulario para hablar de manera detallada, en este caso, de ese animal. Otro ejemplo, los Inuit, que habitan el norte de Estados Unidos y algunas otras partes de Canadá, tienen muchas palabras para la nieve, para describir distintas cantidades de nieve, distintas texturas de nieve, temperaturas de la nieve, formas de la nieve. ¿Por qué? Porque como podemos observar en la foto, son personas que habitan ambientes polares donde cae mucha nieve y para que las personas sobrevivan, tienen que adaptarse muy bien a sobrevivir eso, tienen que conocer muy bien la nieve y por lo tanto tienen muchas palabras para referirse a la nieve. De esta forma, pensamos que el lenguaje refleja la cultura. Otro ejemplo, hay algunos idiomas que tienen palabras para referirse a experiencias o a cosas que tal vez muchos seres humanos entendemos, pero nuestros idiomas no necesariamente tienen una palabra para referirse a eso. Por ejemplo, el alemán tiene una palabra Waldensamkeit y eso se refiere al sentimiento de estar solo en el bosque. Si alguno de ustedes ha estado alguna vez en el bosque, saben que uno como que se siente de una manera muy particular. En español no tenemos una palabra para ese sentimiento en específico, pero en el alemán sí. El italiano tiene la palabra culachino para referirse a la marca de agua, de humedad, que deja un vaso con un líquido frío en la mesa. De nuevo, en cualquier parte del mundo donde pongamos un vaso con un líquido frío en una mesa, va a dejar una mancha de agua, pero solo a los italianos se les ocurrió tener una palabra específica para referirse a eso. Los inuit, de nuevo, tienen una palabra Itsuarpok para referirse al sentimiento de anticipación que a veces tenemos cuando estamos esperando a alguien y seguimos asomándonos, a ver si vienen, a ver si vienen. Ellos tienen una palabra para referirse a esa acción. En japonés, komorebi es una palabra para referirse a los rayos del sol que se filtran a través de las hojas de un árbol. Supongo que todos hemos visto a veces los rayos del sol filtrarse por las hojas, pero el japonés tiene una palabra específica para eso. Hayus en Indonesia, un chiste o una broma
que alguien dijo de forma tan mala y que es tan poco chistosa que de todos modos uno no puede evitar reírse. Un último ejemplo. En el sueco, la palabra mangata es una palabra que se refiere específicamente a la reflexión de la luna en el agua que parece un camino, ¿no? De nuevo, el lenguaje reflejando cosas que son importantes o que le llaman a la atención a personas de una cultura en particular. Sin embargo, Sapir y Whorf, dos lingüistas, uno estudiante del otro, establecieron una hipótesis que sugiere que la relación va al contrario también, que la cultura refleja el lenguaje. Ellos argumentaban que la estructura lingüística de cada idioma causa diferentes visiones del mundo. Una aplicación moderna de esta idea es lo que se llaman los eufemismos. Creo que todos hemos escuchado alguna vez algún eufemismo, que es cuando usamos una palabra más bonita para referirnos a algo o que suene mejor, ¿no? Entonces, por ejemplo, tal vez uno ve un anuncio de un puesto laboral que dice que buscan un ingeniero de higiene para no referirse a un conserje, ¿no? Es el mismo puesto, pero es una palabra que suena más formal. O ahora que están de moda las guerras, ¿no? A veces escuchamos hablar de un ataque preventivo, para no decir una invasión, ¿no? Suena más bonito decir, yo envié mi ejército a otro país para un ataque preventivo, para prevenir que ellos me ataquen a mí, en vez de decir, yo envié a mi ejército a invadir otro país, ¿no? Si uno usa una palabra que suena mejor o que suena más formal, eso va a causar que las personas piensen y observen el mundo de otra forma. Esa es la hipótesis Sapir-Whorf. Bueno, y por último, ¿cuál es la relación entre el lenguaje y las relaciones sociales, las relaciones entre seres humanos? Eso es el campo de estudio de la sociolingüística. Sabemos que los humanos variamos en nuestro uso del lenguaje según la situación o el contexto social en el cual nos encontremos. Piensen, por ejemplo, qué tipo de palabras usan cuando están hablando con sus abuelos, ¿no? Qué tan formal es su lenguaje o informal, de qué temas hablan, ¿no? El contenido de la conversación con unos abuelos. Y cómo es distinto en sus lugares de trabajo, por ejemplo, o cuando están hablando con amigos, o cuando están, ahí no se ve la palabra, pero dice fiesta. También podemos elucidar la relación entre personas según su uso del lenguaje, ¿no? Según el lenguaje corporal, pero también las palabras, el contenido de una conversación, el tono de la conversación, ¿no? Todo el uso del lenguaje que se use entre dos personas o más. Al identificar eso, podemos observar relaciones de poder. Podemos saber si una persona tiene más poder sobre otra, si tienen cercanía afectiva. Podemos elucidar diferencias en el nivel educativo, etc.